Muy buenas noches, comunidad, bienvenidos a este su canal, Relatos Bajo la Luna. Esta noche no es como cualquier otro en vivo. Este es un homenaje a un personaje de la historia y abrió el tema paranormal. De invitados tenemos, por favor, saluden, plebes, de la cachucha para abajo. De la cachucha, bueno, pues audiencia hermosa, bonita, un gusto estar aquí con todos ustedes a través de la plataforma de streaming. Mi nombre es Tito Herbert y soy creador de contenido de los temas de misterio y paranormal, Tito Man, para todos los amigos como ustedes, un gusto. Ok, sigo yo. Buenas noches, mi nombre es Judith Trajan. Tengo un podcast llamado Crónicas de lo Inexplicable. Tengo un canal en YouTube. Me estoy escuchando con eco, pero bueno. ¿Me escuchan bien? No, yo te oigo bien. Ok. Tengo un canal en YouTube. Tengo mis episodios en Spotify. Mi podcast habla de sucesos paranormales reales que han pasado en la familia, pues tengo un hijo que tiene percepción extrasensorial que heredó de mi abuela materna. Y bueno, pues soy creadora de contenido van a ser ya 2 años. No, sí, 2 años. Y bueno, pues muy contenta de que me hayan invitado y ser miembro de la Sociedad de lo Inexplicable, que es un grupo donde ahí compartimos tips, el trabajo de cada uno, el contenido para apoyarnos mutuamente. Perfecto. Bueno, buenas noches, saludos aquí de ese. Tengo un pequeño canal en Spotify y estoy abriendo uno en TikTok y en YouTube. ¿No? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Si gustas darnos la historia de quién es nuestro amigo Erich von Däniken. Bueno, como Ok. Bueno, les voy a dar un breve resumen. A ver, Erich von Däniken se puede decir que fue el primer gran divulgador. O sea, si usamos los términos que usamos hoy, divulgador, investigador, él originalmente, partes interesantes de su biografía joven. Él nace en Suiza, si mal no recuerdo la fecha, fue en 1938, 1928 por ahí va. Él estudia en un colegio católico y él desde joven siempre se preguntó si habían otras explicaciones. Se dedicó a teorizar y cuando en 68, cuando él era gerente de un hotel en Suiza, escribe un libro que se llama El carruaje de los dioses. El carruaje de los dioses esencialmente es una teoría alternativa a el mundo antiguo. O sea, él dice, en base a los textos y a los estudios, plantea una pregunta muy buena. ¿Qué pasa si los dioses que nosotros llamamos dioses antiguos no son tales, sino son visitantes de las estrellas? O acuñó el concepto de antiguos astronautas o antiguos alienígenas. De hecho, de ahí se origina el nombre de la serie famosa de History Channel, Alienígenas Ancestrales. Ese es su primer libro. En el primer año vende 500 millones de copias y se convierte en un libro de culto. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Él es un personaje controversial. De hecho, su libro, y esta es la parte que hay que tomar con pinzas, su libro fue rápidamente disputado a nivel científico. ¿Por qué? Bueno, los reaccionarios te dirán que porque los científicos, o como tengo un conocido que dice los ciencinazis, no, sino porque su investigación no fue rigurosa, en muchos casos dudosa, y tristemente esta fama va a seguir a von Däniken en gran parte de su vida. Una vez lo hablamos en un directo que tuvimos sobre las cuevas de Talpiot. Von Däniken escribe un libro sobre las cuevas de Talpiot, pero los investigadores originales entran en conflicto con él porque dicen que cambió tanto los hechos que prácticamente son irreconocibles. Y esta es parte de su controversia. Él escribe varios libros más, pero sus dos libros más importantes son El carruaje de los dioses y El oro de los dioses. Ninguno de sus otros libros llegó a tener el impacto que tuvieron estos dos. ¿Ok? Y a pesar de que sus puntos de vista fueron profundamente disputados,
su hipótesis queda viva. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se pueden explicar, por ejemplo, la batería de Bagdad, o sea, cosas que no entran dentro de lo que establecemos como arqueología tradicional. Y a medida que siguen avanzándose las investigaciones, la hipótesis de von Däniken, digamos que va ganando cierta vigencia, a pesar de que su teoría no. Y esto es importante hablar de él. Muy bien. Tito, tú dijiste ahorita que habías leído uno de los libros y te gustaría compartirnos un poco de información. ¿Qué nos podrías decir sobre el libro que leíste y cuál fue el nombre de este libro que leíste? Ok. El primer libro y el primer contacto que tuve con este personaje fue El oro de los dioses. Hace aproximadamente un año fue que concreté esta lectura, en la cual pues adopté en una biblioteca. Fíjense lo irónico cómo llegó este libro a mi vida, porque en una caja que se iba a tirar ya, bueno, no tirar, reciclar dentro de la escuela, porque soy profesor en mis, ahora sí que cuando no hablo de lo paranormal y del misterio, por el día soy profe, por la noche hablo de fantasmas, ¿no? Entonces, en unos libros que se iban a reciclar, se me hizo muy interesante la figura de este monito como de barro, ¿no? Como si fuera un tipo de astronauta que decía el oro de los dioses. Leyendo lo que viene siendo el prólogo, me llamó mucho la atención la manera en cómo planteaba, abriendo el parteaguas a la duda, ¿no? ¿Y qué tal si los dioses no eran dioses y eran seres de otros planetas, ¿no? El oro de los dioses es uno de los más significativos, si bien es cierto lo que acaba de decir aquí el compañero de ese, que fue publicado en 1972 y es el que abrió el panorama, las posibles investigaciones en todas las culturas antiguas, a ponerse a investigar y comparar si efectivamente podía haber similitudes en la manera en cómo ahora sí que los seres celestiales o los que bajaban del cielo se comunicaban y convivían pues con la humanidad. En una de las hipótesis que él plantea en este libro es de que, ¿y qué tal si en algún momento remoto hubo alguna especie de guerra y las civilizaciones avanzadas buscaron un planeta con algunas similitudes en las cuales ellos se pudieran asentar? Buscando uno de esos planetas, la Tierra fue el lugar en donde ellos comenzaron a residir y comenzaron para que sus posibles enemigos, si los seguían todavía buscando, no los encontraran de una manera pues tan fácil, ¿no? La propuesta de ellos fue crear grandes habitáculos en el interior de la Tierra y comenzaron a hacer grandes cámaras que funcionaban como bibliotecas, asentamientos y lugares donde ellos podrían seguir germinando como este conocimiento, topándose en el lapso y su estadía en este mundo, pues con el ser humano y posteriormente a incitar a una evolución forzada, ¿no? Dice que lo que venía siendo el oro comúnmente, ahora ya en la teoría se sabe y en la praxis científica de que las partículas diminutas de oro pueden al menos limpiar algunas partes en una atmósfera controlada, en lo que viene siendo, por ejemplo, una habitación y que se usa en laboratorios. La propuesta de él y años que funcionaba como hipótesis era que qué tal si requerían el oro para hacer una atmósfera probablemente habitable, ¿no? O sea, ahorita en la actualidad esa hipótesis se puede replicar en un laboratorio controlado para limpiar partículas de polvo y lo que viene siendo pues las partículas, por ejemplo, de humo. Entonces, decían que qué tal si era para darle vida a una atmósfera que ya no estaba siendo habitada, ¿no? Posteriormente en estas teorías se vuelven más impresionantes cuando descubren, por ejemplo, la cueva de Tallos, no recuerdo cómo se llaman las otras partes allá por Turquía, donde son ciudades subterráneas, en las cuales pues hasta ahora no se sabe de qué manera fueron creadas, porque para cortar con esa precisión ese tipo de piedra, recuerden que científicamente las piedras tienen un grado de dureza, ¿no? Inclusive dentro de la minería, muchos de los perforistas hay lugares en los que pues, no se puede partir la piedra y hay que rodear o hay que hacer tajos para evadir esos lugares que las máquinas son forzosas, ¿no? Entonces, lo que decían es que probablemente era tecnología láser en la cual ellos con las investigaciones, por ejemplo, descubrían que había piedras que habían sido como fundidas o como si hubieras tú cortado, pues ahora sí que la mantequilla con un cuchillo. Entonces, esta propuesta abrió a muchos investigadores, ahora sí que la investigación y fue el precursor
de lo que nosotros ahora en el siglo ya XXI conocemos como los antiguos astronautas, ¿no? Que vienen siendo ahora sí que lo que se conoce dentro de las civilizaciones como los dioses que bajaron del cielo, le compartieron el conocimiento al ser humano y forzaron su evolución. Entonces, este es uno de los libros considerado pues un bestseller y también pues de culto para iniciarse posteriormente en otros, como viene siendo lo que es Recuerdos del Futuro y demás, que les digo, fue un parteaguas para que todos pensáramos en que todo lo que bajaba del cielo no necesariamente era odioso, era un ángel, ¿no? También pudieron haber sido seres más evolucionados que nosotros. Recuerden, esto fue publicado en 1970 y tantos, El oro de los dioses. Muy interesante. ¿Tú qué nos das de opinión sobre esto, querida Judith? ¿Qué es lo que opinas sobre esta información? Mira, yo opino, para empezar, déjame te digo que Alienígenas Ancestrales es uno de mis programas favoritos. De hecho, fue donde yo conocí, bueno, lo vi a Eric, y con este otro personaje griego, Salópulos, no sé ni Giorgio. cómo pronunciar. Chúcalos, George Bueno, Chúcalos. y bueno, mira, yo tuve la oportunidad de escuchar el audiolibro de los Chariots of Gods, los carruajes de los dioses, carruajes de los dioses. Me llamó muchísimo la atención porque ah, todo este tipo de información acerca de cómo las pirámides de Egipto fueron construidas hace 4000 años, ¿cómo te puedes explicar la precisión? Hay una teoría que dice que está correlacionada con la alineación de las pirámides con el cinturón de Orión. O sea, hay extremada precisión en cómo estas pirámides fueron construidas. Es una arquitectura impresionante. ¿Cómo te explicas que hace 20,000 años es un decir, ¿verdad? Hace tantísimos años, cuando aún no había, pues, la tecnología que existe hoy, se construyeron. Entonces, muchas de las teorías que expresa el libro, o bueno, yo lo escuché, pero obviamente es lo que expresaba Eric, es acerca de, efectivamente, hemos sido visitados desde hace muchísimos años, miles de años atrás, por seres de otros mundos que vinieron y dejaron todo su conocimiento para que aquí la gente en el planeta Tierra pudiera llevar a cabo tan grandiosa obra arquitectónica. Y no nada más las pirámides de Egipto, estamos hablando de muchísimas más en todo el mundo. Entonces, hay muchas fotografías donde muestran este tipo de jeroglíficos encontrados donde simulan a una nave y simulan que estos dioses, como lo comentaba Titomán, bajan vienen de otros, pues de otros mundos, de otras galaxias, bajan aquí al planeta Tierra y transmiten el conocimiento para poder llevar a cabo estas, pues estas obras arquitectónicas. Mi opinión, bueno, es una teoría lo que expone Eric en su libro. De hecho, está clasificado como un libro pseudocientífico porque pues obviamente no tenemos las bases, no hay la evidencia objetiva como para decir esto está científicamente comprobado. Sin embargo, hay muchísimas indicaciones, muchísimas pruebas y muestras que pudieran indicar que efectivamente fuimos visitados hace miles y miles de años por seres de otras galaxias, otros planetas. Así es, mi estimada Judith. Oye, discúlpame que te interrumpa. Eh, Cuando hablaba Bundaniken acerca de la hipótesis, cuando venían, pues ahora sí que los dioses, ¿no? Entre comillas, en la comparación él dice que en un principio era al compartírselo al público, al mundo, ese tipo de cuestiones, pues obviamente era criticado, ¿no? A lo que él tomó, bueno, entonces si yo soy criticado, pues vamos a criticar a todos los autores que han mencionado cosas similares a lo que yo digo, ¿no?
comenzó mencionando la Biblia, comenzó mencionando algunos tipos de religiones como cuestiones históricas religiosas como el Mahabharata allá en la India, las Vimanas Sí, pero y muchas culturas disculpa, antiguas, disculpa las que te chinas. Decía una parte que decía acerca de los conceptos y se me quedó muy grabado hasta hoy. El ser humano no tiene la capacidad de crear algo que no haya visto. Para la creación de los conceptos se requiere algo que en su cosmovisión haya sido por lo menos vista, convivida o tratado de comprendido en su contexto o su entorno. Decía, vamos a imaginarnos algo como un dragón. En las culturas milenarias chinas, allá orientales, decían acerca de una especie de ser cilíndrico que aventaba fuego y que volaba por los cielos. En la Biblia habla acerca de nubes que bajaban, descendían, implicaban una luz brillante. En el Mahabharata en la India hablaba de especie de pájaros, ahora sí que metálicos, que volaban y ayudaban a ciertos reyes o líderes a tener ventajas sobre sus enemigos en las cuestiones bélicas, ¿no? Entonces dice, si nos van a criticar aquí, que nos critiquen a todos, pero yo estoy dando una propuesta desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿por qué en la cueva de Tallo se encontraban seres que parecían astronautas y que cuando hacían las pruebas luego del carbono 14 y 18 se daban cuenta pues de que tenían ya milenios de haber sido creados, ¿no? Son conceptos que en su momento en la cosmovisión de los pueblos les ayudó a crearlas y a expresarlas al mundo, ¿no? Ahora nosotros podemos decir que efectivamente son trajes con tecnología moderna, ¿no? Para tratar de ir a la estratosfera, al espacio, pero ahora yo pienso que ya no es tanto una locura, ¿no? Si lo ponemos en contexto de esos 50 años, fue interesante en la manera en cómo lo planteó, o sea, haciendo las similitudes entre las diferentes culturas. Así No, es. sí, o sea, a ver, el planteamiento es interesante, no lo vamos a negar y por eso yo sostengo que su hipótesis vive, pero la teoría fue muy sesgada. Y eso es algo que por ejemplo, ya que tú tocaste el tema de la cueva de Tallos, los principales críticos de von Däniken con respecto a sus comentarios de la cueva de Tallos fueron los investigadores de la cueva de Tallos. O sea, no fueron, digamos, la comunidad científica tradicional, que también fue crítica, pero fueron los propios investigadores de la cueva de Tallos que informaron a von Däniken sobre la cueva de Tallos, quienes critican la forma en que él se expresa de la cueva de los Tallos. Y ahí es donde viene el término pseudociencia, o sea, él no es pseudociencia porque no tengamos la capacidad de probarla de manera práctica. Por ejemplo, tenemos la física teórica. La física teórica es una ciencia establecida y se llama física teórica porque no tenemos la capacidad tecnológica de realizar los experimentos que se plantean de manera teórica. Y por eso lo llamamos teórico. Pero se aplica el método científico. Y parte del método científico es la oposición o lo que nosotros llamamos crítica. Entonces, si mi oposición o si mi tesis responde cualquier oposición o cualquier crítica, obviamente se establece. Claro, el proceso de la crítica también es científico. ¿Qué te digo? Yo critico tu punto con una hipótesis, que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por planteo. Y en base a eso determinamos si el planteamiento, si la tesis o la antítesis se establece, vamos a dejarlo así, por llamarlo de alguna forma. En el caso particular de von Däniken, a pesar de que sus logros son impresionantes, él no es el primero, porque por ejemplo, el Carruaje de los Dioses fue escrito en el 68, pero La Cueva de los Antepasados, si la memoria no me falla, fue escrita en el 62. Y La Cueva de los Antepasados de Lozan Rampa plantea esta primera hipótesis de una forma distinta. ¿Qué es lo que pasa? Donde sí hace una gran innovación o plantea un punto de vista nuevo von Däniken. Lozan Rampa en La Cueva de los Antepasados prácticamente habla desde el punto de vista etéreo, o sea, punto de vista espiritual, seres espirituales superiores. Von Däniken hace la pregunta, oye, ¿y si no son seres espirituales superiores, son ovnis? Yo vi parte de ese extracto de la entrevista cuando él dice, bueno, vamos a criticar. Lo que pasa es que yo no puedo criticar, y eso lo hablamos antes, yo no puedo criticar una fe, porque, por ejemplo, la religión es una fe,
y parte de la acción de una fe es que parte de un dogma de fe. ¿Se lo puedo explicar? No. ¿Lo puedo probar? No, pero lo creo. Por ejemplo, los cristianos que, con todo el respeto, creen en la Santísima Trinidad, no hay forma ni manera de probar eso. No es susceptible a un debate científico. Por eso lo llamamos dogma de fe. Ahora, él hace, porque uno de sus ejemplos más famosos es la subida al cielo de Ezequiel. Y él plantea, oye, que esta es una pregunta perfectamente válida. ¿Qué pasa si Ezequiel lo que está describiendo es una nave, pero él no tiene la terminología técnica para describir una nave? Entonces él describe lo primero que, o sea, por asociación, mira, esto me parece esto, debe ser esto, pero no hay, o sea, hay una barrera conceptual tan grande entre Ezequiel y una nave espacial que hace que Ezequiel transmita eso. Ese es un punto de vista válido. Hay otro punto de vista válido, por ejemplo, cuando se establece que el conocimiento, el ser humano puede crear conocimientos, lo que se conoce como momentos de inspiración, y se ha estudiado. Y a través se me fue el nombre, de estudios cerebrales del proceso del pensamiento alfa, se establece cuando el cerebro llega a algún cierto tipo de frecuencia, que muchos se ayudan con, no estoy recomendándolo, pero sustancias que cambian la percepción de realidad, se puede crear algo de sustancias psicoactivas. Exactamente, esas son partes de las cosas que von Däniken, digamos, no tuvo, él en su aspecto, no tuvo el planteamiento en sus teorías, tuvieron muchas lagunas, y parte de la crítica que se le hace a él en entrar en un debate científico, cierto, ok, él reaccionó diciendo, mira, ustedes son detractores, que es perfectamente válido ser un detractor. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. El que yo sea un detractor no desmonta el mérito de una teoría válida, como el que yo sea un defensor no va a transformar una falsa teoría en algo válido. Muy bien. Bueno, yo quisiera responderle a Judith porque no le con la biblioteca de Alejandría está buena siempre las pláticas. No, mira Judith, sobre lo que hablabas ahorita sobre las pirámides y todo eso. Justamente en uno de los en vivos pasados que tuvimos yo y de ese, estábamos hablando que literalmente las pirámides, los egipcios te dicen, nosotros las construimos, pero está comprobado que existían mucho antes de que llegaran los egipcios ahí, pero es una verdad que ellos no quieren aceptar. Y se ha visto que muchas culturas realmente llegaron y ya estaban ahí esas edificaciones, simplemente la adaptaron a su cultura. Es uno de los temas más llamativos que hay. ¿Quién las construyó? ¿Quién llegó primero? ¿Cuál fue esa cultura? Okay. Y tomando en cuenta los recientes estudios que han hecho y que se han quedado, pues ahora sí que un poquito truncos, ¿no? Donde han descubierto que hay incluso pues pasadizos y estructuras debajo de la punta. Entonces las pirámides como tal no son bases, sino son la punta, casi como si fuera un obelisco. No sé si se han dado cuenta lo que viene siendo los últimos estudios que han dado con los escáneres de alta precisión, y sobre todo pues de qué manera tú te puedes explicar, ¿no? Entonces, ¿qué son? Igual ha suscitado muchos arqueólogos aquí en México que te han dicho de que cuando llegaron los mexicas, los aztecas a la ciudad de los dioses, pues también ya existía, ¿no? Algunos dicen también con una imaginación muy galopante, dijo por ahí un amigo, con mucha imaginación galopante, pues de que a lo mejor también eran puntos donde bajaban los dioses a recargar energía, a compartir conocimiento y volverse a desplegar, ¿no? Entonces, son teorías, son hipótesis, no podemos comprobarlo, sin duda alguna, pues nos abre el panorama, abrirnos a esas posibilidades, ¿no? No podemos tener una certeza completamente, porque por cada vez o en cada año hay algún estudioso que rompe pues alguno de estos paradigmas de las antiguas civilizaciones. Oigan amigos, yo me voy a retirar, agradezco mucho la invitación, tengo por aquí una colaboración con otro compañero de la Sociedad de lo Inexplicable, espero haberles aportado y sobre todo pues invitar a esta bonita comunidad de audiencia que si tienen oportunidad
pues lean el libro de los dioses de este gran pues precursor de los alienígenas ancestrales y los antiguos astronautas. Me despido, que tengan una excelente noche, compañeros. Abrazo, éxito. Un abrazo, Tito. Adiós, Tito. Hasta Un luego. gusto que estuvieras aquí. Gracias, Luego. amigo. Con más tiempo por aquí te acompañamos. Saludos, audiencia, con permiso. Muy bien. Bueno, ¿qué nos estabas diciendo, Judith, antes de que Tito se despidiera? Se me olvidó. Porque Tito tú comentaste acerca de la teoría de que las pirámides cuando los egipcios llegan ya estaban construidas. Mira, yo no soy experta en historia. Yo estudié ingeniería, soy pésima para leer, por eso escucho, como que se me facilita más ver documentales o escuchar. Mm, lo que yo comentaba acerca de las pirámides de Egipto es un ejemplo, o sea, porque Eric en el libro comentaba acerca de como el Ramayana, como libros que de textos antiguos, como lo decía también, ay, disculpa, se me olvidó tu nombre, ahorita que lo comentaste acerca DS. ¿Perdón? DS. DS. Ya, DS, ok, DS. Es mucho gusto. Bueno, mucho gusto. ahorita que comentabas acerca de, sí, pues lo que es o sea, que era un libro, bueno, yo lo comenté que era pues considerado pseudocientífico porque pues no, nada es comprobado. O sea, estamos hablando aquí de teorías, no, y si te fijas, toda teoría pues envuelve un misterio. O sea, lo comentaba yo con César Buenrostro, le mando un saludo, está conectado. Somos apasionados de estos temas, del misterio. Si se resuelve, entonces ya no va a ser misterio. ¿Y qué es lo que nos atrapa? Precisamente eso, no saber exactamente cuál fue el origen, no tener esa explicación científica. ¿Y qué nos hace seguir en este tema? Pues seguir escuchando diferentes teorías de diferentes autores, ver documentales de diferente tipo, pues para hacernos un juicio. Yo di mi punto de vista acerca de cómo es posible que hace muchos miles de años se hayan construido con tanta precisión mm, sitios arqueológicos, no nada más como las pirámides de Egipto, como Teotihuacán, como Chichen Itzá, como, no sé, Stonehenge. O sea, estamos hablando de la tecnología, o sea, surge a raíz de la revolución industrial en el siglo pasado. Entonces, si te vas a 1000 años, 2000, 3000 años atrás, o sea, ¿cómo es posible que hayan podido construir este tipo de estructuras de esta magnitud? Esa es mi postura. O sea, yo al ver estos Oye, documentales de alienígenas ancestrales, o sea, veo y escucho y me hago un juicio. Eso es lo que yo opino, pero obviamente aquí estamos precisamente pues para dar diferentes opiniones. claro, no, yo recuerdo, tú estás diciendo, hay un libro, no me recuerdo en qué libro está, pero una de las mejores frases de Nietzsche que me ha quedado, que él se consigue con un amigo frente a la catedral de Nuremberg. Si tienen la oportunidad, vayan, es impresionante. Y su amigo le pregunta, oye, ¿cómo es posible que estas personas con mucho menos tecnología que nosotros hayan construido semejante edificio y nosotros no podemos? A lo que Nietzsche le responde, esto es muy simple. Ellos eran hombres de principios y nosotros somos hombres de opiniones. Y, y realmente una de las cosas, por ejemplo, en el caso de las pirámides, vamos a algo que no sabemos o que todavía no se atreven, que estuvo muy de moda con la última película de Indiana Jones, La máquina de antiquitera. O sea, tú la viste, que yo te recomendé que la vieras. ¿La máquina de qué, perdón? La Antiquitera. última película de Indiana Jones. Sí, El Dial del Destino. Indiana Jones y El Dial del Destino. Es una de mis películas favoritas porque habla de la máquina de antiquitera.
La máquina de antiquitera es un invento en Siracusa. Básicamente, el mismo que inventó, se me fue el nombre de quien creó la máquina de antiquitera. Si alguien me ayuda por el chat, pero fue el mismo que creó la garra, si mal no recuerdo es Arquímedes, sí, Arquímedes. Arquímedes crea la garra con la que extrae los navíos romanos del sitio, el tornillo que para extraer agua. Entonces, era un mundo distinto. O sea, básicamente lo que tenemos que entender es que era un mundo distinto previo al oscurantismo cristiano, donde la gente pensaba, y eso es muy, muy importante. Para mí es la diferencia y por eso sostengo lo que Nietzsche dijo. Ellos eran hombres de principios y nosotros somos hombres de opinión. Pero eso, ¿cómo responde la pregunta de por qué ellos construyen algo tan sofisticado si no tenían la tecnología suficiente? No sabemos si no tenían la tecnología suficiente, porque eso es un error común. O sea, la tecnología es el uso de fin. No necesariamente, lo que nosotros tenemos es tecnología moderna, pero la tecnología es el uso de herramientas. La palanca es tecnología, por ejemplo. El descubrimiento del plano inclinado es tecnología. Sabemos que los egipcios tenían unos conocimientos en óptica impresionantes, por ejemplo. Al igual que se ha comprobado que tenían conocimientos del uso de la electricidad. Ahí tenemos las baterías de Badak también. La batería de Badak. O sea, tenían unos conocimientos de irrigación que simplemente nos dejan atónitos. ¿Qué es lo que pasa? Y hay tesis también que tenemos que aclarar. El uso del lenguaje. Primero, la mayoría de esos trabajos en ese momento, y creo que te lo comenté en el último directo que hicimos, que si tú revisas una receta de un médico romano de los últimos días de la República, era toma esto, toma esto, toma esto, y sacrifica 3 bueyes a Minerva. O sea, eso estaba en la receta. ¿Sacrifica qué, Eso venía en perdón? la receta. 3 bueyes a 3 Minerva toros o a tal dios. 3 toros, 3 bueyes. Eso estaba dentro de la receta de un médico. en esa época. Entonces, en esa época, los constructores eran una especie de misterio. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros pensamos, cómo ellos lograron, por ejemplo, discúlpame, más sofisticados que las pirámides son los acueductos romanos. Y ahí están. Y a eso Más no les tomamos la sofisticados. atención. No le prestamos Pero atención porque ahí están. Más sofisticados que las pirámides era el Coliseo. O sea, el Coliseo romano era algo que tú podías inundar para hacer representaciones de batallas navales y lo inundabas en media hora, 45 minutos estaba listo y en una nueva media hora y 45 minutos más estaba seco para una batalla de gladiadores. Las pirámides son impresionantes por su precisión matemática, sí, pero esa precisión matemática se puede lograr también con instrumentos de medición precisos. Eso, o sea, fíjate, que posiblemente, seguramente, no lo niego, tuvieron ayuda, sí. Ahora, tener ayuda a que te dieron toda la tecnología para hacer algo. ya ves. Es que mira, aquí nos hace un comentario nuestro amigo Littlecraft, que está muy bueno y tiene que ver con este tema. Es una visión eurocentrista decir increíble y difícil hicieron los europeos, pero estos indios imposible que hayan construido, por ejemplo, el Machu Picchu, seguro fueron Es que aliens. totalmente estoy de acuerdo contigo, Littlecraft. Es una visión eurocentrista. Fíjate, no se cuestionan las maravillas romanas. Vamos a ponerlo así. Fíjate, algo que quedó destruido para la historia, pero la ciudad de Cartago. Cartago está registrado por los historiadores, un muelle móvil. O sea, algo similar a lo que tenía hoy el canal de Panamá. Y no hay esa discusión de que vinieron los ovnis.
pero se consigue tecnología superior. Vamos a estar claros, las matemáticas de los mayas, por ponerlo así, eran más avanzadas que las matemáticas que usaron los griegos. Y lo que resulta más sorprendente es que los mayas no tenían el concepto de cero o la rueda o pi, que son básicas para las matemáticas. Por lo menos tú que eres ingeniero, comprendes la importancia del cálculo de pi en el cálculo de áreas. Y no lo tenían. Entonces, el asunto es como lo dijo Littlecraft. Nosotros tenemos, ¿y qué pasa con la arqueología? La arqueología es la ciencia más novel que tenemos hasta el momento, y los primeros descubrimientos arqueológicos fueron más pseudociencia que ciencia. ¿Por qué? Porque está el caso de las Olimpiadas. Lo que descubre Pierre de Coubertin, él jura que son atletas amateur, que no son profesionales, y hasta hace muy poco, el Comité Olímpico Moderno tenía la prohibición de los profesionales de competir en las Olimpiadas porque se consideraba injusto. Y cuanto más avanzamos en el descubrimiento de lo que funcionaban los griegos, eran atletas profesionales. Por eso esa visión a mí me preocupa. Los griegos construyeron autómatas, o sea, autómatas antes de Cristo, y hay registro de ellos. Eso es muchísimo más complejo que una pirámide. El nivel técnico que se requiere es mucho más complejo. Yo te recomiendo, y te lo dije, lo podemos hacer, lo tenemos que poner en, si quieres, para la próxima semana, en la máquina de antiquitera. ¿Qué era? Porque era una computadora de cálculo analógica impresionante. Lo suficientemente impresionante para que los romanos se la quisieran llevar como posesión de guerra. Los romanos, que no valoraban prácticamente nada de tecnología, que no fuera militar. Datos y datos históricos. ¿Qué opinas sobre esos hechos, Judith? Mira, ahorita que se comentaba acerca del plano inclinado, todos estos instrumentos de medición, claro, o sea, podemos afirmar que los mayas tenían un conocimiento amplio de la astronomía, cómo alinearon las pirámides para que el equinoccio, el solsticio, eso no hay duda. Sin embargo, precisamente instrumentos de medición hay que tener suficiente tecnología como para poder hacer un estudio de repetibilidad. O sea, estoy de acuerdo, ellos tenían un sistema matemático avanzado, eran expertos en astrología, sí. ¿Cómo repetir? ¿Cómo? A lo que voy es, esos instrumentos que precisamente ellos tuvieron que haber usado, debieron haber sido calibrados. ¿Cómo? No había el conocimiento, no había la tecnología como para hacer un estudio de, okey, mi instrumento es repetible y me va a arrojar el mismo resultado como para yo No, hacer mira, las siguientes mediciones. te discuto. Sí había. Lo que pasa es que había un paradigma distinto al nuestro. Son cosas distintas. Tú pusiste el caso de Stonehenge. Stonehenge, hoy, lo más probable que sea, o su uso más probable, es un calendario lunar. O ¿Ok? incluso incluso hasta dicen que era un lugar como para de curación. Yo vi un reportaje acerca de No, que la gente pero iba. eso lo que yo puedo comprobar es que ciertas piedras en ciertos momentos del año apuntan, la luna sale perfectamente por ciertos sectores, marcando perfectamente ciertas sombras. Claro, el asunto es que sobre eso se hace ingeniería inversa. Y para tú hacer ingeniería inversa a una máquina, tú primero tienes que saber qué hace la máquina. Okay, eso es lo primero que tú tienes que hacer para hacer ingeniería inversa. Saber qué hace ¿Pero la a cuál máquina. máquina te Nosotros, refieres tú? cualquiera. Mira, yo recuerdo, yo trabajé en Alemania, yo soy ingeniero industrial, trabajé 4 años en Alemania en Audi,
en calidad. Yo me acuerdo que mi jefe me dijo, si ustedes quieren hacer ingeniería inversa, el mejor ingeniero es hagan la ingeniería inversa a un árbol. El árbol está diseñado para jamás trabajar a un 40% a más de un 40% de su capacidad. Él está viendo el árbol como una máquina. ¿Cómo? Que produce oxígeno. Eso él lo vio en su momento. Si yo no entiendo qué hace, por ejemplo, Stonehenge, y lo entiendo como algo arquitectónico, como algo simbólico, es decir, como una catedral, ¿ok? No entiendo qué hace. Si están la oportunidad de ir a Roma, vayan al Oculus. El Oculus es algo impresionante. En el solsticio de invierno, en el solsticio de verano, la sombra del sol es precisa. Y eso fue algo creado por los romanos. Pasa lo mismo con Stonehenge o con otras unidades de medición. Por ejemplo, vámonos a México. La pirámide de la serpiente emplumada. En ciertos momentos del año, cierto día particular del año, a cierta hora que puedo medir, el sol crea la sombra que parece que la serpiente está descendiendo. Y es un efecto óptico. Claro, ¿qué métodos de calibración tenían? No lo sé, pero tenían métodos de calibración. Eso es algo evidente. Volvemos, está la máquina de la antiquitera. Pero tú, ¿quién crees que pudo haber contribuido a que ellos desarrollaran esos métodos de Ellos medición? mismos por un modelo de ensayo y error. ¿Por qué no? Pero Vamos, como dice, al igual que estamos hablando aquí de hipótesis y teorías de si otros seres de otros mundos vinieron a ayudar, lo mismo ocurriría en lo que tú estás comentando. O sea, donde hay pruebas que nos digan, sí, este sistema de medición era el que ellos usaban. el asunto es que no, o sea, acusarme de pruebas sería una falacia. Yo estoy teorizando. La ausencia de pruebas no indica que la teoría no es válida. Pero el asunto es cómo conservaban ellos o cómo era la visión de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la principal diferencia de la era industrial a la era preindustrial? La principal diferencia de la era industrial a la era preindustrial En masa, es ¿ah? la producción en masa. No, la producción en masa existía previamente. Era la tecnificación. Es decir, antes el conocimiento era trasladado. Por ejemplo, ¿cuál fue el arquitecto que hizo la pirámide de Notre Dame? ¿En qué universidad se graduó? Perdón, la Basílica de Notre Dame. ¿En qué universidad se graduó? ¿En qué universidad se graduó el arquitecto que hizo el Oculus para los romanos? ¿Cuál? No sé. Normalmente eran tradiciones que pasaban de padres a hijos, lo que se llamaba secretos, que pasaban de padres a hijos. Lo podemos ver en la historia desde las katanas, por ejemplo, Exacto. nada más Por ejemplo, se pasaba a ciertas personas. La forma de crearse es más fácil de entenderlo actualmente que decirlo de la basílica. Sí, porque La fórmula. No, porque, a ver, porque todavía vemos la forja del hierro como un arte, todavía hoy la vemos, pero estamos hablando de construcción de un edificio. Tú hoy para construir un edificio necesitas para diseñar los planos tienes que ser o ingeniero o arquitecto, tienes que estar reconocido, es decir, graduado, entiéndase, colegiado, tienes que tener permisos para levantar eso. En la Edad Media, eso era simplemente yo le enseño a mi hijo y mi hijo le enseña a su aprendiz, a quien él decida. Entonces, el conocimiento no era público, el conocimiento se trataba de ser secreto porque de eso vivo yo. Un misterio que podemos hacer, el reloj de Praga. El reloj de Praga, el arquitecto que diseña, el maestro relojero que diseña el reloj de Praga, fue un secreto. Hoy en día, los relojes, tú puedes conseguir planos en internet porque el concepto de conocimiento cambió. O sea, ese paradigma de conocimiento cambió. Antes
no era así. Antes era más de otra forma, pero era conocimiento. No puedo caer en este error, como dijo Little, porque el conocimiento no se expresa como yo estoy acostumbrado a que se exprese. El conocimiento, la biblioteca de Alejandría, que tú decías ese chiste. Hoy apenas sabemos que los griegos estuvieron a punto de descubrir el cálculo diferencial e integral. Y no sabemos si lo descubrieron, porque se perdió tanto conocimiento en la biblioteca de Alejandría, porque decidieron que eso era pecado, que literalmente nos atrasó 1000 años. Exacto, aplicando la navaja de Oca es, ¿qué es más probable? ¿Que alguien lo haya descubierto por ensayo de error o que seres intergalácticos vinieron? Porque también es perfectamente válido la teoría de los Rampa, seres interdimensionales. ¿Por qué no? O sea, es complejo. ¿Qué es lo que yo le rescato a Erich von Däniken? Que planteo la pregunta. Y eso es, mira, él retó las hipótesis establecidas. Que al final del reto la hipótesis quedó establecida, el status quo de la hipótesis no cambia. Fantástico. Que el status quo cambia no quiere decir que von Däniken tenía razón. Porque eso es otra cosa que tenemos que aprender nosotros. O sea, que la tesis de von Däniken haya generado una revisión no quiere decir que von Däniken tenía razón. Posiblemente nadie tenía razón y no sabemos la verdad todavía, pero von Däniken nos está empujando a no se conformen con esto, avancen a una siguiente respuesta. Y eso es lo que yo le admiro a lo que él hizo. Le dio por hablar por primera vez. Fíjate, en cuanto a lo que nos dice Judith, yo entiendo lo que nos dice sobre las pirámides de México, porque una de las cosas que llamó más la atención y que Erich von Däniken, espérate, ¿cómo es Von? Eric von Von. Bueno, así. El sarcófago de, sí, el sarcófago del Palenque de México en Maya nos muestra a un astronauta en una cápsula espacial, no un rey, pero en realidad si lo observas también pareciera que está cayendo al inframundo este ser, no en sí un astronauta, pues depende de la perspectiva desde donde se ve. Es que eso es interpretación, o sea, como lo que decía acerca de lo que vio Ezequiel, o sea, hay muchas maneras de interpretar las cosas, o sea, depende mucho las creencias, depende mucho la cultura, igual o sea, para mí pudiera ser un ser espiritual, pero realmente a lo mejor era un ser alienígeno, o a lo mejor ni era eso, a lo mejor era un ser interdimensional, o a lo mejor era una luz que no sabemos, o sea, es que no hay una verdad absoluta, o sea, es interpretación, la gente no va, la gente tiene diferentes opiniones y va a opinar según sus creencias. Pero fíjate, es que inclusive, vamos por parte, como dice el Destripador, vamos a suponer, porque esto es especulativo, netamente especulativo, vamos a suponer que ellos vieron un extraterrestre bajarse y lo recrearon tal cual como pudieron. Eso prueba que los extraterrestres construyeron las pirámides. No, eso prueba solo que hay contacto. No. Eso no prueba. Más allá, de ahí más allá. Eso es como que yo te digo, como estuvimos hablando el último privado sobre el último directo sobre Tutmosis. Tutmosis está reconocido y hay muchos fanáticos que dicen que esa es la prueba de que el éxodo pasó. Sí, esa es la prueba de que hubo un éxodo. Ahora, ¿eso valida absolutamente todo el relato bíblico? No. Eso te valida una parte. Antes de continuar, por favor, explíqueles quién es Tutmosis a la gente, porque ahorita nos está viendo muchas personas desde otras plataformas
tal vez le llame la atención porque dices que él dio el éxodo y es parte de lo que nos daría el sistema bíblico que sí sucedió según. Ok, voy a hacerlo bastante breve. Tutmosis es una teoría planteada por Sigmund Freud. Sigmund Freud era judío y él entendía el concepto de que hay partes de diferentes textos históricos, que reconocen éxodo, o sea, que existió el tránsito, pero no se sabe nada de Moisés. Entonces entramos a lo que te digo. Todo esto es verdad, no. Él planteó una teoría de que hay un éxodo documentado sobre quién fue Atón. Atón fue uno de los primeros intentos de monoteísmo establecido por el faraón hereje Akenatón, que liquidó todo, digamos, lo que era el panteón de dioses egipcios y lo reemplazó por el único dios, el disco solar Atón, y él se definió a sí mismo como el hijo del sol, Akenatón. Cuando Akenatón muere, hay una ruptura muy grande en la sociedad egipcia porque había un grupo de personas que eran consideradas herejes, que creían en Akenatón, y otro grupo de personas que seguían fieles a las viejas tradiciones. Hubo una inteligente respuesta, hay muchas hipótesis, no vamos a andar en eso. La respuesta fue: ustedes se pueden ir. O sea, en lugar de matarlos, que nos va a gastar una guerra civil y nos vamos a desgastar, ustedes se pueden ir. El éxodo fue guiado por el hermano menor de Akenatón, que era Tutmosis. Y la hipótesis que plantea Freud es: Tutmosis, Moisés puede ser una adaptación al arameo, al hebreo, de Tutmosis. Y de ahí ellos tomaron el mito, o los judíos toman el mito del éxodo. Muy bien, ahí está un dato interesante. Digo que lo aclare porque justamente ayer o antier, no me acuerdo qué noche, estuve con César Buenrostro y justamente le estaba platicando de este tema de que Moisés probablemente es un mito y Tutmosis es en quien se basó el mito de Moisés. Muchas gracias. Siempre cuento con mi biblioteca. Sí, no, le tengo más fe. Le tengo más fe a DS que al internet. Fíjate, los dioses del Antiguo Testamento y otras religiones se dice que surgieron de contactos con aliens. Incluso sugirió Erich que hubo experimentos de cruciamiento genético, hibridación entre extraterrestres y humanos para mejorar nuestra inteligencia. ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Qué opinan ustedes de este hecho? Bueno, puedo empezar yo. Eric no lo... Está en las traducciones de Zacarías Sitchin. Él dice básicamente que los Anunnaki crearon seres híbridos y de ahí va. O sea, de ahí va. Ese es uno, si vamos a creer en la traducción. Y ojo, ese es el documento más antiguo porque los sumerios crearon la escritura. Entonces Zacarías Sitchin dice: mira, los Anunnaki vinieron, crearon el primer hombre. ¿Para qué? Para extraer oro con un propósito distinto. Porque estuve chequeando y no conseguí ese uso para el oro. Pero hay una visión antropológica de por qué, hay una teoría antropológica muy interesante de por qué el ser humano adora el oro, porque eso es algo común a todas las culturas. Y hay una visión antropológica muy interesante de eso. Pero realmente sus tesis son perfectamente posibles, pero no las considero yo las más probables. Muy bien. ¿Qué nos puede decir tú, Judith? No, pues yo iba a comentar eso de los sumerios también que dijo de ese, vi un reportaje acerca de los Anunnakis, porque me llamaba mucho la atención cuando una vez escuché, no recuerdo a quién, alguien debe haber mencionado Anunnakis y dije, pues, ¿qué es esa palabra? Y empecé a investigar un poquito para ver de qué se trataba y sí, ciertamente, pues lo que ahora se conoce como lo que es Irak actualmente, hace 5,000 años, ¿verdad? Era
Sumeria, y es donde, pues, de la civilización inicial, según la historia. Y hablan de los Anunnakis y que hubo, incluso hasta mezclaban ahí un poquito, introducían un poquito ahí la teoría del Nephilim, de cuando los gigantes y se ahora sí que tuvieron, relaciones con los seres humanos, incluso eso viene en la Biblia también del Nephilim. Me parece, un poco descabellada la teoría, esa es mi opinión. Pudiera ser, no sé, no soy muy, eh, partidaria de pensar que probablemente somos híbridos de esas, de esas Razas. especie, Anunnakis, no sé, que creería más en tal vez en la teoría de Darwin. Esa es mi opinión. Bueno, yo te voy a comentar Bueno, algo. para hacerte un comentario, Israel, estaba chequeando los usos de la máquina de antiquitera, usos comprobados. La máquina de antiquitera predecía eclipses solares y lunares hasta con 3 décadas de anticipación. Y eso fue diseñado antes de Cristo. O sea, esta estructura es muchísimo más compleja que las pirámides. Viejo, tú O y sea, yo sabemos que eso es como que te preguntan, disculpa, eso es como que te preguntan hoy en día, imagínate, te ponga yo una computadora gamer y una casa. La computadora gamer es una estructura muchísimo más avanzada que una casa. Y si te la hago de piedra. Ahora, ¿cuál de las dos tiene más chance de soportar 500 años de abandono? la casa. ¿Y cuál de las dos va a ser más probable que alguien que no conoce esta civilización, ya sea más avanzado o menos avanzado, entienda para qué sirve si la consigue después de 500 años de abandono? Casi nadie. No, la casa. O sea, tú dejas una casa abandonada La y hasta un casa. Yo animal, creí que la y hasta computadora, un yo creí que animal la se va a meter allí. Pero la complejidad técnica de la máquina de antiquitera, la comprensión matemática tecnológica de la máquina de antiquitera es muy superior a la que se usó en las pirámides. Con esto no estoy despreciando el nivel técnico de las pirámides, ni por favor estoy diciendo que lo hizo cualquiera. No lo hizo cualquiera. Pero hay que darle, y nadie se disputa que la máquina de antiquitera le hicieron ovnis. Perfecto. Fíjate. No, yo le iba a decir aquí a Judith y a ti que mi encuentro con el tema Anunnaki, a ti te tocó ir el nombre Anunnaki, a mí me tocó buscarlo porque hubo una época, no sé si tú te acordarás de ese, tú eres de mi edad más o menos, ya estamos un poco mayores. Eh, Un cuando poco, en ¿Tú y yo? internet, poco. ¿O a quién te refieres? ¿De ese y a ti? sí, nosotros dos ya estamos viejos, ya, aquí donde nos ve ya rondamos los 50 y tantos cada uno. No, no. La edad es un número nada más. No, fíjate, en internet sí te acordarás cuando se volvió muy famoso el planeta Nibiru, que decían que iba a chocar con la Tierra y todo eso. Uy, yo me puse a buscar y ya salieron los Anunnaki y todo ese pedo. Pero sí fue un tema interesante, la verdad. Pero mira, llegando al tema este de las civilizaciones antiguas, tú y yo sabemos que ellos han documentado hasta planetas errantes, pues. Planetas errantes que pues literalmente no están apegados a una estrella y están Bueno, documentados. mira, ahorita te voy a dar una que para mí, César está este, comentando algo ahí, hay que leer los comentarios de él, pregunta cosas. esa es una Sí, pregunta perfectamente válida. O sea, esa es uno, yo también me lo he hecho. O sea, ¿cómo tú dominas el viaje intergaláctico
Yo me la he hecho. Él la pregunta, ¿por qué una civilización con alta tecnología en vez de usar robots o androides hace híbridos? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo tú dominas el viaje intergaláctico? O sea, el viaje intergaláctico, eso es algo que nosotros no dominamos. Vamos a ponerlo por ahí. Ni siquiera tenemos idea de cómo ejecutarlo. Estamos teorizando sobre eso. Y necesitas hibridar para extraer oro. O sea, no, pero espérate. Y te podemos hacer otra pregunta que me encantó tu pregunta, que son los huecos que tiene la teoría de Sitchin. ¿Cómo vienes hasta un planeta cuando hay asteroides en el sistema solar que son ricos en oro, que simplemente prácticamente es oro, una piedra de oro? O sea, ¿por qué? Son muchísimas preguntas que tiene esa teoría, pero demasiadas. Y no la hacen consistente, no la hacen consistente. Ahí es donde llegamos al punto D. Yo particularmente no le doy tampoco, o sea, a ver, ¿ustedes han visto un ornitorrinco? Esa cosa no fue físico. creada en la Tierra. Esa cosa no Okay, puede ser Claro. de si la el Tierra. ornitorrinco puede producirse de manera natural, ¿por qué nosotros no? O sea, esa es Güey, todo mi pregunta. güey, ¿quién te dice que esa madre es natural, güey? Esa madre que no puede haber sido creada naturalmente. Te lo juro, güey. Se creó naturalmente. Hay cosas peores que un ornitorrinco, simplemente que ya desaparecieron. O no las conocemos. Ah, Tú conoces los extremófilos. Los extremófilos son el oso de agua, ¿lo has visto? Sí. O sea, eso es Documentales. extremadamente sorprendente. no El hablemos de mis cangrejo traumas. pistola, la mantis marina, o sea, de verdad. O sea, un animal que con chasquear una tinza genera un espacio de vacío que colapsa sobre sí mismo e incrementa 3 veces la temperatura del sol bajo el agua solamente haciendo esto. Tú me dices que eso Y te las parece condiciones, normal sí, y nosotros no. y las condiciones en que ese ser puede sobrevivir también es algo fuera de Exacto. O sea, totalmente. y a ti eso, y a la gente le parece eso normal. O sea, si los extraterrestres crearon algo fue la mantis marina. O sea, eso es lo más, ese es mi animal favorito. O sea, pero, no, gracias. Pero volviendo al tema de, ya, eso me fue la idea. Pero fíjate, y ese es el problema que nosotros, no sé por qué, pero tenemos tan poca fe en nuestra propia capacidad. Eso es todo lo que te digo. Es como lo que dijo ahorita César Buenrostro. El humano tiene la capacidad de hacernos creer que no tenemos la capacidad de hacer las cosas, pero el humano siempre ha sido capaz de hacer cosas impresionantes. Bueno, el arte actual no es arte. Quitemos este arte abstracto que existe actualmente, yo no lo considero arte. Pero antiguamente los romanos y griegos, esos güeyes, hombre, está... Es que yo digo que no es que no creamos en la capacidad del ser humano, o sea, la hay y la tiene, pero ¿por qué no ayudarse de es como un equipo? O sea, cuando te juntas 3, 4 personas, cada quien aporta algo, ¿por qué no abrirse un poquito a que, okey, alguien más aportó? Sí tenías el conocimiento, pero alguien más te aportó una Mira, idea o un concepto y que, pues, ahí hicieron benchmarking o algo por el estilo y pum, salió algo un buen proyecto, ¿no? O sea, eso es lo que yo opino. porque la sociedad capitalista mató la colectividad y ya está. O sea, cuando yo daba clase en la universidad, yo tenía este debate con mis alumnos en ciencias políticas. Tú puedes defender el capitalismo todo lo que tú quieras, pero tú tienes que entender que el capitalismo parte de una falacia que es el individualismo. El ser humano,
por naturaleza, y esto está demostrado, es un ser gregario de objetivos y metas sociales, colectivas. Tú estás partiendo del hecho de que es el individualismo. Eso es una falacia, totalmente. Y lo hablamos, ¿te acuerdas del último directo cuando hablamos de la familia tradicional? Que esa es una palabra engañosa, porque el concepto de familia ha evolucionado con los siglos y en las sociedades. O sea, cuando me dice familia tradicional, yo tengo que preguntar de qué periodo histórico estamos hablando. Sí. Entonces, en nuestra manera de pensar, tengo que repetir lo que dijo Nietzsche, porque cada vez es una de las frases, tristemente, nosotros somos hombres de opiniones, ellos serán hombres de principios. Ya está. Ya ves. Fíjense. Pues llegamos a la hora, chicos. ¿Algo que quieras agregar, Judith? Lamentablemente no se pudieron unir nuestros otros dos amigos. ¿Quién Tan bonitos. más iba a estar, Israel? Contacto Paranormal dice que va a llegar en un rato, pero no sé si quieran esperarlo. Yo puedo ¿Podemos esperar, seguirle? no tengo problema. Sí. Contacto Y paranormal. ¿Quién es Roberto? Robertito. Ah, Roberto. Fíjate que Si yo tú le... quieres, yo nos podemos quedar hasta las Y 9 y horas. te encanta quedarte conmigo todas las... ¿Tú dónde estás, Israel? ¿Dónde vives tú? Ah, Culiacán, Sinaloa, ¿verdad? Culiacán, Sinaloa. En realidad yo trabajo toda la noche, así que me van a ver aquí toda la noche, miren. Para el Oh, público. Estoy en un lugar bien bonito, donde me pega la luz, bueno, el sereno. Todo bueno. ¿Y tú dónde vives de ese? En Estados Unidos, Ah, ¿qué Chicago. parte? Chicago. Ah, ok. Ya ves. ¿Y ¿Y tú? tú, querida amiga Judith? Austin, Texas. Ah, Entonces, es la misma, tenemos zona de horaria. lo mismo, sí, hora central, son 9:42. Ujú. Pues si quieres, pues sí, si te confirmó Roberto que se va a unir. Sí, le mandé el enlace, dijo que nada más iba a llegar y cambiar y se pegaba. Se unía a Ah, bueno. nosotros. Sí, Bueno, porque él está en fútbol. la hora pacífica, el horario, sí, Sí. es para él Bueno, 2 horas más temprano. yo por mientras quisiera preguntarles, ¿ustedes qué opinan sobre el hecho de que Erich von, bueno, Däniken, le voy a decir Däniken, Eric. Ujú. tenía la, tenía la creencia de que el Arca de la Alianza en realidad era un reactor nuclear que producía mana con algas de cloro leya? Yo ¿Qué no opinan? sabía eso. Mira, no es el único, ni fue el primero, pero de hecho la creencia se viene de la Biblia, de la propia Biblia. Así que como no tengo ganas de buscar las citas particulares, si quieren la pueden buscar, pero ahorita no, voy a hacer como hizo tu amigo Torquín, me da fastidio buscarla. En las descripciones de cómo se maneja el Arca de la Alianza, se establecía que tenía que ser tocada, nunca podía ser tocada, sino tenía que ser sujetada por las barras que se le colocaba. Y la vestimenta que usaba la clase sacerdotal particular que la podía cargar es muy, muy, muy remotamente parecida a los actuales trajes de protección nucleares. Hay un caso en la Biblia de alguien que creo que la toca sin permiso o la abre, no, estoy haciendo memoria, tengo que recordarlo. Y el caso de, como se describe la Biblia, es un caso de envenenamiento nuclear. O sea, envenenamiento por radiación, te estás muriendo de eso. Si revisan los que murieron en Chernobyl por exposición al reactor y el tiempo que le hicieron frente, se murieron exactamente de lo mismo. Entonces, de ahí viene la tesis. Y que producía maná, bueno, es que el maná llovía
del cielo para que los israelitas comieran. Sorprendentemente, y esta es una de las cosas que a mí siempre me llamó más la atención, el Arca de la Alianza podía hacer todo eso, pero les llevó 40 años hacer un viaje que no duraba 2 meses, 3 meses en esa época. ¿Alucinaciones masivas? No sé qué decir. No me explico otra cosa, o sea, estás comiendo algo que te tira una cosa radiactiva, pues capaz y estuviste dando vuelta en círculo hasta que alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos dando vuelta en círculo, mejor vamos por allá. Una tulpa. Una Esta tulpa. piedra creo que la vi el año pasado. Oye, mira, ya se ve gente. Oye, no son los últimos que venían. Sí, fíjate. Mira, otra de las cosas que estaba bien chilas, de las cosas bien así, pero déjame responder uno de los datos que nos pusieron aquí. ¿Dónde está? Mira, se los voy a poner porque si se fijan les he puesto todo lo que comenta la gente, lo ponemos. Sí. Aquí no hay nada que no pusimos algo. Bueno, no lo llevo, hay muchos mensajes, comentarios. Ahorita nos dicen que una de las cosas, me despido, a ver si luego se arma otro. Adiós, buen rostro, fue un gusto. Sí. Mira, Gracias, César. Saludos. Gracias. César, Saludos. el hecho de que las líneas Nazca sean consideradas pistas de aterrizaje para naves espaciales, ¿qué opinan de ese hecho? O sea, Mira, yo formo parte de inclusive los ufólogos que consideran que eso es una ridiculez. O sea, vuelvo a decir, ¿dominas el viaje interplanetario? ¿En serio necesitas pistas de aterrizaje? Evidentemente, tienen que tener algún propósito que no tiene nada que ver con nosotros, porque no está hecha para nosotros, está hecha para ser vista desde el cielo, pero continúo que no son pistas de aterrizaje. Yo no lo creo. Nosotros eso sean pistas de aterrizaje. No, yo tampoco. Es más, se me hace algo loco. Sí, Lo que, sí, no, lo que iba a decir es, sí es sorprendente la manera en que fueron trazadas. Mm, los animales o figuras que están ahí, pues sí está impresionante. No sé por qué o para qué lo habrían hecho o quién lo hizo, pero no como pistas de aterrizaje. no, y lo más importante es que están hechas para ser vistas desde el cielo. O sea, no fueron hechas para nosotros. Eso es más que claro y no soporto, y para mí no tiene sentido el debate, porque no las puedes ver desde tierra. Inclusive cuando eres turista, te llevan por aire. O sea, no las puedes ver No las desde puedes tierra. ver. Ya Ujú. está. Entonces son hechas. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para mí la tesis de la pista de aterrizaje es porque en el momento en que se descubre son los arbores de la aviación y sí se usaban señas para guiar a los pilotos a las pistas de aterrizaje. Pero tú hoy, o sea, vamos a ponerlo así, hoy en día un avión puede encontrar una pista de aterrizaje en total oscuridad, clima nublado, solo volando por instrumentos. Ya está. Las luces de aterrizaje te ayudan a aterrizar, muy seguramente, pero eso no produce luz. Entonces, no, realmente no. No considero que sea eso. No sé qué son, pero sí, definitivamente no son para nosotros. perfecto. Muy bien, interesante dicho. Bueno, vámonos a los Moais y a la isla de Pascua. ¿Qué nos puedes decir sobre el culto al hombre pájaro? ¿Qué me pueden decir? El culto al hombre pájaro. Mira, para mí es un ser mitológico. Para mí viene
porque fíjate, viene de cierta, tiene un simbolismo muy peculiar, por ejemplo, a Prometeo. Perdona, Prometeo no, se me fue el nombre. Ya va, yo puedo. No, se los debo, tengo que buscarlo. No vueles muy cerca del sol porque te vas a quemar las alas. Ícaro. El mito de Ícaro. Mira, antes de continuar, aquí tenemos una pregunta de nuestro público. Pregunta, la lanza de Longinus, ¿dónde entra? Me entró esa duda. Lanza de En la ranura. Longinus. En la ranura. No vale. La lanza de Longinus es, según la tradición cristiana, la lanza que confirma la muerte de Cristo. O sea, cuando lo van a chequear, Longinus, el soldado romano, le clava la lanza por un costado. Y la tradición dice que se esparce agua y inclusive se curó a alguien que estaba ahí, no lo recuerdo bien, si es una memoria. La lanza de Longinus, primero vamos a aceptar la tradición, porque cuando la madre, si mal no recuerdo, Santa Elena, creo que era la madre de Constantino, no lo recuerdo ahorita de memoria, pero vamos al punto. Cuando la madre de Constantino viaja a Tierra Santa justo después de que Constantino legaliza el cristianismo, a diferencia de Constantino, la madre sí era cristiana. La madre viaja y básicamente a recolectar las reliquias. Obviamente eso era peor que la arqueología moderna que tenemos, o sea, que la primera arqueología. Algún niño le dijo, aquí fue donde lo enterraron, algún niño le dijo, aquí fue donde está, y alguien le llegó y le dijo, ahí está la lanza. Se la lleva. Según la tradición, si vamos a creer la lanza de Longinus, el ejército que porte la lanza de Longinus no puede ser derrotado. Les informo que la Alemania nazi tenía la lanza de Longinus en su poder. ¿Cómo terminó? Derrotada. Ya ves. Muy bien. Espero y esa pregunta haya quedado contestada, Carla. Gracias por haber participado haciéndonos Porque una no pregunta. entiendo qué quiere saber la lanza de Longinus. No, pues por eso preguntaba dónde entra exactamente en la historia. Se me hace que era la pregunta. Pero pues ahí está. No es histórica. La lanza de Longinus es tradición. O sea, a ver, los evangelios establecen que él sí fue perforado por un costado por un soldado romano con su lanza. Eso está en la tradición canónica. Que ese soldado fuera Longinus, una cantidad de cosas ya son tradición que se acepta como tal, pero el Vaticano no la acepta. Así como no acepta la Virgencita de Guadalupe. ¿No la acepta? No, ¿En no la serio? acepta. Sí, No te creo. ante el Pero ¿cómo no la va a aceptar? Pues, o sea, es parte de la religión católica. nada más en México. Nada más en México. En Europa y eso, los mexicanos son los que tienen el mito allá, pero nada más en No, México. sí la reconocen, está plenamente reconocida, inclusive, María. y se celebra oficialmente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y aquí donde quiero hablar es como, por ejemplo, si yo le pregunto a nuestra invitada, ¿tú conoces la Virgen de Coromoto? No, nunca la había escuchado. Exacto, porque es la Virgen patrona de Venezuela, está reconocida, pero su devoción es en Venezuela. Obviamente, si las personas que no han vivido en Venezuela o no han estado en contacto con personas devotas venezolanas, no van a saber quién es la Virgen de Coromoto. A pesar de que la cultura mexicana es mucho más importante, ¿en qué sentido? Mucho más difusión, porque a nivel de su cultura pop ha sido exportada prácticamente a toda América Latina, una gran presencia en Estados Unidos. La Virgen de Guadalupe es más conocida, pero eso no quiere decir que el Vaticano la reconoce. No, y más con la Pues Rosa de Guadalupe.
De hecho es, si te vas, yo no soy experta en la religión tampoco, pero María, a lo mejor sí aquí en México es como la Virgen de Guadalupe, pero es María la madre de Jesús, está reconocida Exacto, o por sea, son, el son el diferentes, catolicismo. son diferentes clasificaciones marianas, pero sigue siendo la misma persona. Y el Vaticano las reconoce como diferentes tipos de devoción, pero sí está reconocida. Ok. Ah, con papas como Juan Pablo y la proclamó patrona Juan Pablo. Ah, es que se canonizó hasta 2000, hasta el 2000 la condenada. ¿Puedo Mira, aquí contestar no. esta pregunta? Claro que sí, contéstale la pregunta. Justamente te iba a decir la pregunta que te estaba diciendo yo era Este el dos. es un debate de la leyenda interesante. Se dice que el ejército que porte la lanza de Longinus en combate, esa es una de las leyendas. La segunda es lo que tú estás diciendo, que el que es invencible solo es el portador. Y la tercera era que quien posea la lanza de Longinus es invencible en la guerra. Entonces, Hitler la tenía él, bajo la lógica de que el ejército alemán peleaba en nombre de Hitler. Ujú. De nuevo, no me crean, yo tampoco lo creo. Estoy tratando de explicar la lógica. Pero hay otras teorías que dicen que como Hitler era malvado, no podía usar el poder de Dios. No sé, Y aquí nos no dicen, digo nada. oh, no me oyes? Copacabana, la Virgen de Guadalupe o Copacabana. Esa Ya ¿Es sí ves, la no que la tú? conozco. No, no, tampoco yo. yo no la No la conozco, la conozco. de... Fíjate que últimamente me he estado volviendo muy devoto del culto de María Leonza, está muy chilo, la verdad. ¿De Casi, casi. culto a qué, perdón? A María Leonza. María Leonza. Sí, es la reina de Venezuela, conocida como la reina de Venezuela. ¿A poco? Sí, puedes darle un dato interesante aquí a nuestra amiga, por favor. Tú que eres el experto en... El experto de María Leonza es Darwin, pero sí, María Leonza es una tradición precolonial venezolana, o sea, era una tradición que tenían los nativos americanos de Venezuela. Cuando los españoles llegaron, la tradición sobrevivió y se readaptó. Y oye, eso es una religión en Venezuela que está muy fusionada con el catolicismo, pero no pertenece al catolicismo y se encuentra dentro de, si lo hablamos teológicamente, del espiritismo. Y sí, tiene muchísimos, hay fenómenos rituales muy interesantes relacionados con Maronza. Hay personas que aseguran haber curadas, inclusive con evidencia. ¿Por qué no es reconocida? Porque obviamente la fe católica no te va a reconocer un milagro que esté ejecutado, vamos a decirlo así, por algo que no esté establecido dentro de su canon de creencias. Y eso es lo que pasa con María Leonza. Ok. Exactamente. Es lo que sucede. Mira, hijo, fíjense lo que nos dicen. Hitler tiene un hijo que nació en Estados Unidos, Donald Trump. Creo que se llama... ¿Qué pasa? Estuvo buena. Fíjate que no lo leí todo. Ay. Bueno, Me sorprende que el video sobreviva a ese gracias chiste, a Gato 3009 porque nos hizo reír. Sí, sí. Gato, tenía mucho que no te veía, fíjate que no, tenía mucho que no te veía por aquí. Me alegra verte de nuevo por aquí, Gato. Gato, Oh my God. me dio frío, así que me moví de donde estaba. Sí, Por eso es que apagué. Pues que me estaba cayendo todo el sereno, hijo. Tenía todo el sereno, me movió a un lugar más bonito. Es una bodega, güey, es una bodega que quieres que... Un día lo vamos a hacer desde el cerro. A ver si se me aparece un proyecto Bruja de Blair. Si desaparezco, culpamos a mi amigo de
No, ¿por qué? Yo estoy aquí. Ya ves. Bueno, No, no, sí, Ezequiel, fíjate, o sea, para cerrar el tema de von Däniken, de nuevo, él cambió el mundo. Te puede gustar o no te puede gustar. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. O sea, yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo con gran parte de sus teorías. Su hipótesis me gusta. Yo también planteo eso porque, y yo te lo dije, yo estudié en un colegio católico, yo llegué a los Anunnakis, porque cuando tú lees el Génesis, Adán es el primer hombre. Entonces, o sea, eso es muy simple. Cuando tú lees el Génesis, dice Dios dijo, no dice pensó, no dice otra cosa, dice dijo. Y cuando le preguntas a un judío cabalista, porque no se confundan amigos cristianos, el Viejo Testamento es la religión de los judíos, nosotros lo robamos y lo adaptamos, pero el Viejo Testamento es judío. Y si tú le preguntas a un judío en qué idioma lo dijo, él te va a contestar en hebreo. Por eso es que las oraciones de los judíos están en hebreo, como las de nosotros están en latín por tradición. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué un hebreo? Porque Jehová habla en hebreo, es hebreo, pondría un nombre sumerio a la creación más importante, según la tradición. Y ahí, haciendo preguntas, fue cuando llegué al tema de los Anunnaki. Porque Adán, en sumerio, literalmente. Entonces, ahí fue como llegué yo. perfecto. Y de nuevo, es haciendo preguntas. Ya ves. Y a veces entre más preguntas te haces, te surgen más interrogantes, ¿no? Y buscas alguna respuesta y eso te lleva a otra y te lleva a otra y bueno, es como un rabbit Mira, hole. yo como le dije, Israel, yo tengo muchos años investigando. Realmente este es el primer año donde decido, digamos, ponerme a difundir contenido seriamente. Porque Israel me conoce del año pasado, yo antes no era tan consistente con los proyectos, siempre trabajaba con él. Ahorita le contesto a Gato 3009, siempre trabajaba con él, pero. Y yo tengo uno de las primeras personas con el que yo trabajé, un argentino, excelente persona. Él me dijo, oye, pero vamos a trabajar en esto por diferentes temores, básicamente, tú sabes, tema social, etcétera, etcétera. No lo hice. Él ahora solo da charlas privadas, nada más. Pero bueno, le fue bien. Él siempre decía, las preguntas correctas te llevan a más preguntas. Eso es lo interesante del misterio. Las preguntas correctas, cuando las respondes, te llevan a más preguntas. Y él tiene razón. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? No, los judíos no matan a Jesús. Eso es propaganda cristiana. Los romanos matan a Jesús. Los judíos no tenían ni autoridad, ni tenían como práctica matar a sus propios conciudadanos de manera oficial. Ellos tenían otros castigos. Y Jesús no había hecho nada por las leyes judías para ser asesinado de esa manera. Él debió haber sido, en algún momento, era lapidado. Claro, pero es más complicado dar una piedra. Pero no. ¿Por qué se extiende el mito o la leyenda negra de que son los judíos quienes lo matan? Porque ¿cómo le vas a decir a los romanos que aceptes una nueva religión cuando tú mataste al hijo del único Dios? ¿Cómo crees tú que los romanos van a tomar? Entonces, cuando los romanos fueron evangelizados, se les dijo que fueron los judíos quienes mediante engaños y mentiras mataron a Jesús. Pero fueron los romanos. Fin. Ahí, pues, esperamos que hagamos. Pilato. Sí.
No, y Judith, no sé si tú conocerás ¿cómo se llama este documento de ese? Se me olvidó. El libro Urantia. No, ¿Eh? pero fíjate que están hablando del libro Urantia. ¿Te acuerdas que lo hablamos en su momento? Sí, El Damniato Memorial de Lucius Sejanus. Creo que te refieres a ese. sí. Judith, el Dime. Jesús histórico, tú sabes que desapareció. Por algún motivo que todos desconocen, Jesús histórico no existe, solo el Jesús bíblico. Pero el Damniato Memorial que acaba de mencionar, de ese, es el único documento donde se cita la existencia de Jesús de Nazaret. Y lo peor del caso es que era como quien dice, ¿cómo se llamaba este compa que acabas de decir? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el que Poncio Pilato hacía negocios con él. Era quien respaldaba sus movimientos. Pero porque dices que, a ver, otra vez, que no existió Jesús, ¿cómo fue lo No, que? lo que pasa es que, a ver, una vez que se Es que se estaba establece, cortando. no, él dice que el Jesús histórico no existe. ¿Qué, quiere decir? Histórico. ¿Qué queremos decir con Jesús histórico? Documentos fuera de la Biblia que mencionan a Jesús son muy, muy, muy contados. Flavio Y todos han Josefo, aparecido. ¿Ah? Flavio Josefo, el escritor. Él No, tiene Flavio libros. Josefo apenas lo menciona, pero no lo menciona como tal. Sí lo En la menciona. mención más, de verdad, voy a Sí, chequear. sí, sí, lo menciona como, no como el Hijo de Dios, sino como, no recuerdo exactamente, hay un libro de Flavio Josefo, mm, que me dio mi papá. Lo describe como maestro y hacedor de obras sorprendentes. Indica que Pilato lo ejecutó. El asunto es que Flavio José lo menciona del 93 al 94 después de Cristo, que es el Eh, tema. sí, bueno, lo que No hay Israel, libros. así, El Damniato Memoriae de Lucius Sejanus, que es, ¿qué es el Damniato Memoriae? El Damniato Memoriae es el máximo castigo que puede sufrir un romano. okay. Si en el Damniato Memoriae te encuentran culpable, te matan en esta vida y en la que sigue. Literalmente es borrarte, borrar tu existencia, borrar tu ser. Y el Damniato Memoriae es literalmente una maldición sobre la persona. El Damniato Memoriae de Lucio Sejano fue un juicio, una maldición, ya busco el nombre completo, fue hecho contra Lucius Alegius Sejanus, incluye, su nombre fue borrado de inscripciones públicas, se destruyeron estatus y bustos, se prohibió su mención en documentos oficiales. Fue hecho por el emperador Tiberio. El emperador Tiberio era el emperador gobernante Tiberio. con la muerte de Jesús. Viene la pregunta, ¿por qué le hacen esto? Porque Lucio Sejano estaba lanzando un golpe de Estado, lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado soft, Ujú. contra Tiberio. Este documento se descubre en los años 60 en una restauración. Cuando lo empiezan a leer, lo esconden, porque básicamente, si hoy es muy, muy complicado hablar de él, imagínate en 1960 y algo, en Italia. El Muy Damniato controversial. Memoriae es poco. O sea, el Damniato Memoriae establece que Jesús vivió, existió, que Jesús era parte del golpe de Estado, que el trabajo que los romanos o esa facción de los romanos estaba financiando a Jesús para que derrocaran al Sanedrín y poner en la cabeza de la iglesia judía a alguien que fuera amistoso a las nuevas autoridades romanas, que sería Lucio Sejano. Porque una de las cosas que a mí me llamó la atención
toda la vida. Es como un sádico que literalmente crucificó toda una villa porque le arrojaron una piedra a su comitiva, como lo era Poncio Pilatos. Dudó tanto en crucificar a un hombre. O sea, cuando se revisa la historia de Pilatos, él, me miraste mal, te crucifico. ¿Pero por qué? Ah, bueno, no sé, bájalo y ponlo sobre otro, no sé, te vamos a crucificar y ya. ¿Por qué dudó tanto? Cosa que me llamó la atención, los romanos que adoraban los registros históricos, o sea, los romanos eran muy buenos en su burocracia. De hecho, sabemos mucho más del mundo romano que del griego, y sabemos más del mundo griego por los romanos que por los griegos, por el énfasis que tenían los romanos en controlar todo. ¿Por qué no hay un solo documento oficial de la liberación de Barrabás? ¿O porque no existe un documento oficial de esa tradición? Porque esa famosa tradición judía de liberar a alguien por la Pascua solo está en la Biblia. No hay nada fuera de la Biblia que mencione eso. Entonces, este documento explica por qué la duda, porque qué es lo que pasa. Tenemos que ubicarnos en esa época en las comunicaciones, eran cartas, regresaban, iban. Cuando, digamos, inicia el golpe de Estado, que es cuando Jesús va a Jerusalén y saca a palos a los comerciantes, ese texto también está en el Damiato Memoriale, por documentación del juicio contra Lucio Sejano. Ese era el inicio del golpe de Estado, pero a Lucio lo descubren y lo están enjuiciando. Entonces, digamos que cuando Pilatos retrasa la ejecución todo lo que puede, porque no se sabe qué va a pasar con Lucio, cuando finalmente llega la noticia que Lucio ha muerto. Así que, siendo optimistas, Jesús estuvo en cárcel unos 7 o 8 meses. Eso no pasó en una semana. Y para mí, el cristianismo fue un intento desesperado de sus seguidores de no morir. Se nos pasó la mano con la mentira. Ahí está. Bueno, pues ese podría ser tema para otro episodio, ¿verdad? Sí. Hablar de religión, cristianismo es muy extenso. Yo me tengo que desconectar. Sí, no, ya iba a terminar el en vivo porque pues no se conectaron los plebes, ya es tarde y la verdad, sí, justamente estaba poniendo ya el último banner. Ya para último irnos, nos dejaron un chiste aquí, Gerardo Bain. Gracias, está muy bueno. ¿Cuál es el chiste? A ver. Dice, pero Jesús, gracias a la magia sexual de Isis que practicaba con María de Magdalena, logró activar su marcaba y su cuerpo doble etérico, por eso era inmune a ese tipo de trabajos. Bueno, chicos. Bueno, pero la maldición no era para Jesús, era para Lucio Sejano. De hecho, por eso no sabemos nada de Lucio Sejano, salvo por ese documento. Bueno, chicos. Y eso se le hacía para decirle a los dioses, mira, a este tipo cuando te llegue, tú lo vas a matar. Básicamente eso era. ¿Y por qué lo vas a matar? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, chicos, fue un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Rafael. Mucho gusto de ese. Estamos en contacto. Tengan buenas noches y gracias a los que estuvieron ahí conectados y gracias por los mensajes ahí que pusieron. ¿Sale? Muchas gracias, Carla. Nos despedimos sin más preámbulos. Mi nombre es Israel González, soy su amigo de Relatos Bajo la Luna. Me acompañaron hasta el final de este en vivo las personas. Judith Trajan, perdón. Adelante. Ok, gracias.
Bueno, gracias. Gracias, Bye, Israel. bye. Bye, hasta luego. Bye.